a iniciar algunos de los salmos. Ya hemos terminado la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a tener algunas predicaciones en el libro de los salmos. Y quiero que busquen hoy un salmo muy conocido, el Salmo 23. Salmo 23. El hermano Leonardo Rojas puede leer este salmo, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 tiene un título que se llama Jehová es mi pastor. Quiero que ustedes, a la hora de observar este salmo, olvidemos un poco ese título y más bien pensemos que el salmo está revelando o está poniendo en evidencia el pastor del pueblo de Dios. El salmo habla del pastor del pueblo de Dios, y si ustedes y yo somos parte del pueblo de Dios, entonces hay la necesidad de conocer quién es el pastor del pueblo de Dios y quién es específicamente el pastor del Salmo 23. Para tener una estructura general del tema de quién es el pastor del Salmo 23, y lo que dije antes, el Salmo está hablando del pastor verdadero del pueblo de Dios, y toma a David para que él, en una comunión con ese pastor verdadero, lo ponga en evidencia. Miremos tres aspectos en el Salmo 23. El primer aspecto tiene que ver con la naturaleza de ese pastor, o el carácter de ese pastor. El segundo aspecto tiene que ver con el oficio de ese pastor. Y el tercer aspecto tiene que ver con la gloria o con el propósito del pastor del Salmo 23. Y así como en la oración del Padre Nuestro empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Así como en esa oración nadie puede decirle Padre a Dios, sino por el Señor Jesucristo, aunque muchos digan Padre, no necesariamente Él es Padre Redentor de aquellos que lo llaman Padre, porque esto solamente es posible en Cristo Jesús. No se le puede decir Padre a Dios si no es mediante la obra de Cristo, para estar seguro que accedemos por Él al trono de su gracia. Así como eso es verdad,
también es verdad que nadie puede decirle mi pastor al pastor del Salmo 23 si no tiene una comunión y si no hay unos elementos que ya los compartimos en su momento para determinar si verdaderamente hay comunión con el pastor del Salmo 23. En primera instancia, quiero decirles que Dios nos creó a nosotros con una dependencia absoluta en Él. Así nos creó Dios. Dios no nos creó dándonos una justicia de Él, una verdad de Él, una santidad de Él, y nos dejó allí en su creación a la deriva. No, Dios nos creó, pero a la vez Él mismo era el que iba a sustentar, a cuidar, a guiar a sus criaturas. En ese sentido, cuando Adán y Eva fueron creados, aún sin el pecado, ellos necesitaban ser pastoreados, en este caso, por el Señor. Y cuando el ser humano, cuando la raza cayó en Adán y Eva, esa necesidad seguía imperando en aquellos. De tal manera que nadie puede decir, yo no necesito ser guiado, yo no necesito ser pastoreado. No. ¿Por qué razón? Porque Dios nos creó a nosotros con esa necesidad. En ese sentido, las Escrituras hablan de aquellos pastores que Dios mismo puso en su pueblo, y ustedes miran algunos pasajes en el segundo libro de Samuel, donde se le llama a David como el pastor de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. En el libro de Números, capítulo 27, versículo 16, hablando de Josué como sucesor de Moisés. ¿Para qué? Para que él fuese el que liderara, el que acompañara, el que guiara, el que recordara al pueblo de Dios la necesidad de adorarle. Y hay otros pasajes en el libro de Jueces también, en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, también habla en esos pasajes de aquellos pastores que Dios puso para que apacentaran a su pueblo. También encontramos otras escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 8, Dios poniendo pastores allí para que guiaran, repito, a la verdad, a la santidad, a la adoración, a su pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, el pasaje que nosotros leímos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, vemos el fracaso de aquellos pastores inútiles que no respondieron con apacentar para la gloria de Dios su pueblo. No más recordando ya los pasajes que nosotros leímos, versículo 8, por ejemplo, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, Ezequiel 34, versículo 8, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esa es una figura justamente, pero que apuntaba al gran pastor de pastores. Así que el Señor
el Señor mismo es el que se compromete a apacentar a su pueblo. Nosotros miramos aquí un aspecto en Isaías capítulo 40, si se quiere, versículo 11, dice, como pastor, aquí está hablando de quién, está hablando de Cristo. ¿Quién es el pastor del Salmo 23? Cristo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que estamos hablando justamente del pastor del Salmo 23, que es lo que estamos viendo. En el libro también de Hebreos lo encontramos en su capítulo 13. Me permito leerlo allí. Hebreos capítulo 13. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pasaje, por supuesto que ya nos precisa quién es el pastor del Salmo 23. Y este pastor lo es en el contexto o en virtud de la sangre que Él mismo derramó, o la sangre del pacto eterno. Así que este no es un pastor improvisado. Este es un pastor que obedece a ese pacto eterno que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre escoge a unas ovejas y este pastor va a morir en la cruz solo por esas ovejas, y a esas ovejas las va a apacentar desde su llamado y por toda la eternidad. Este es el pastor que debemos pensar en el Salmo 23. Pero hay otro pasaje como ovejas. Oiga, las ovejas del pastor, todas descarriadas, no hay una que esté andando derecho. Pensemos por un instante, cuando nosotros leemos el Salmo 23, que el Espíritu Santo inmediatamente nos ilumine a pensar en la obra de ese gran pastor en relación con sus ovejas. Casi siempre que leemos el Salmo 23 es para concluir que en ese pastor nada nos va a faltar, y eso es cierto. Nada nos va a faltar en cuanto a lo que Él ya hizo a favor de sus ovejas para salvarlas eternamente. Miremos algunos aspectos allí del Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó según su depravación total, su camino, ¿verdad? Mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cuál pecado? El pecado de todas sus ovejas, a las cuales Él llamaría para hacerlas suyas y de paso conformar su rebaño eterno, ¿verdad? O su redil eterno. Vamos a volver al Salmo 23. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Cristo es el pastor de la iglesia. Cristo es el pastor de la iglesia. Ojo, Cristo es el pastor de las
ovejas. Ahora bien, y ustedes dirán, pero es que aquí David está hablando en términos posesivos, diciendo mi pastor. Eso quiere decir que yo también puedo decir mi pastor. Eso es cierto, porque cada uno tiene una comunión con Cristo. Pero ¿a quién representaba David? Aquí, al pueblo de Dios. Luego, el pastor de David es el pastor del pueblo de Dios. Luego, lo que debemos entender hoy es que la iglesia tiene un gran pastor. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, allí encontramos mucho, no vamos a detallar, pero en Juan capítulo 10 encontramos mucho de lo que estamos hablando en el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. Y cuando dije el buen pastor, y cuando dije que habían 3 puntos, el primero era la naturaleza de ese gran pastor. Y es que ese gran pastor no pide, sino que da y se entrega por sus ovejas. ¿Estamos? Este pastor da, se entrega por sus ovejas en virtud de aquel pacto eterno que habían establecido en el seno de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 23 es un salmo que trae seguridad a la iglesia y desde luego a cada creyente que conforma el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene un pastor que ya dio su vida en rescate. En ese sentido, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino que la iglesia será triunfante al lado de su gran pastor. Por eso es que se puede decir en términos humanos, el pastor no es mi Señor, ¿verdad? El pastor de una iglesia local no es mi Señor. Mi Señor es el pastor del pueblo de Dios, que es Cristo, en el sentido ya del que garantiza la salvación. No obstante, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay este modelo que Dios puso pastores en las iglesias locales. Hechos capítulo 20 encontramos, pero el Salmo 23 nos está recordando que la iglesia no es acéfala. Acéfala significa sin cabeza. ¿Ve? La iglesia no es un cuerpo sin cabeza. La iglesia tiene una cabeza que es Señor. Por eso dice el Señor. Ese pastor ahí es soberano. ¿Por qué razón? El Señor, curio, Señor, soberano. El pastor que estamos hablando en el Salmo 23 no es el pastor que lo podemos reducir a nuestras necesidades. Ahí lo tenemos que ver como el pastor soberano, ¿no es así? Eso es lo que dice el pasaje. El Señor, es decir, el soberano pastor. Así que no lo podemos manipular, pero sí tenemos la confianza que Él sustentará y apacentará a su iglesia hasta el final. ¿Lo ven ahí? Si volvemos en el libro de Juan, Él allí hace un compromiso con el Padre y también establece una comunión con sus ovejas. En el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, este pastor soberano del Salmo 23 no es pastor de todas las criaturas de este mundo,
Si alguien tiene la Biblia abierta en alguna casa en el Salmo 23, pero no es esa persona llamada por Dios, regenerada, es idolatría, pero no es Cristo su pastor. Mis ovejas, y solo por ellas dio su vida. Y versículo 27, y yo las conozco. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que habla? Yo conozco tus obras. ¿Cuántos tenemos necesidades? Y por favor, no me añada diciendo necesidades espirituales y necesidades materiales. No, tenemos necesidades que hacen parte de la vida en Cristo que tenemos. ¿Cuántos tenemos necesidades? Pues he aquí, lo estamos diciendo en esta mañana, el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen su pastor, y el pastor garantiza la vida. El gobierno no va a acabar con la iglesia, porque la iglesia tiene un pastor que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos unos, queriendo decir, tanto el Padre como yo estamos en pro de sustentar las ovejas. Pero no nos vayamos mucho del Salmo 23, volvamos al Salmo 23. Con esta primera parte quería demostrar que tenemos un pastor del pueblo de Dios. En primera instancia, la iglesia tiene pastor. Los pastores que Cristo ha puesto, que el Espíritu Santo ha puesto, Hechos capítulo 28, ¿se acuerdan? Los pastores que el Espíritu Santo ha puesto en cada iglesia local son, sí, para recordar la obra del gran pastor. Y esos pastores fenecen, mueren, ¿o no es así? Esos pastores son temporales. Moisés fue temporal, Josué fue temporal, y muchos de los que el Señor llama son temporales, pero la iglesia cuenta con un pastor cuyo ministerio es eterno. Salmo 23. Mi pastor soberano, y cuando yo agrego soberano, quiero decir, aun cuando soy su oveja, aun cuando soy su pueblo, me someto a su soberanía. Él verá cómo nos apacenta a cada uno de nosotros. ¿Y sabían una cosa? Que somos un redil, disímil, es decir, diferente, donde cada oveja tiene su problema. No lo digamos así. Cada oveja peca según su propia concupiscencia. Y ese gran pastor, con su vara y con su callado, como dice el Salmo, es el que va a enderezar de manera particular a cada una de sus ovejas. Y yo no creo que aquí alguien osa levantar su mano y decir: soy la mejor oveja del gran pastor. Todos estamos en debilidad, pero ese pastor sustentará. Por muy traviesa o travieso que sean esos miembros de su redil, el pastor es el gran pastor que los conducirá. ¿Y yo por qué estoy diciendo esto? Miren, ¿de dónde sacó? Y esto sí, la segunda parte del sermón. La primera parte es la naturaleza de ese gran pastor. Es un gran pastor de un ministerio eterno, ¿verdad? Ese gran pastor es Dios. Ese gran pastor se entregó por esas ovejas. Ese gran pastor sustenta a esas ovejas, las cuida hasta el final. Pero vamos a mirar, ya para ampliar, el oficio de ese gran pastor. Aquí dice que nada les falta.
¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una necesidad terrible como ovejas. Porque se dice, nada le falta, es porque está diciendo, yo voy a suplir en sus necesidades. ¿Por qué? Porque las ovejas están, y hay una expresión que se toma, ustedes recuerdan este pasaje que Cristo usa, venid a mí todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Israel en el libro de Mateo dice que era como ovejas descarriadas, y todos. En ese sentido, el versículo 2 va a aclarar: nada me faltará. Y dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es lo que está prometiendo en su oficio como pastor soberano aquí? Que las ovejas están en constante necesidad. Y aquí, como este lenguaje es poético, ustedes lo saben, los salmos, ¿verdad? Este lenguaje es poético. Lo que quiere decir es que el Señor, el pastor, sustentará en su remanso, en su seno, a sus ovejas que están o que necesitan ser consoladas, porque sus almas están abatidas. Vamos a mirar un punto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Repito, es un lenguaje poético que la idea es estar en el reposo, y el reposo mismo es Cristo Jesús. Entrar en ese reposo. Pero ¿por qué estaba diciendo yo que había necesidad en las ovejas? Versículo 3. ¿Cuál es el oficio de ese pastor? Confortar. Confortar esa alma que ha sido llamada, a esa criatura que ha sido llamada en virtud de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ya esa oveja le ha sido imputada, le ha sido puesta a su favor la justicia del gran pastor. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús guía según su propia justicia, no según la justicia de sus ovejas. Me guiará por sendas de justicia. Cristo guía a los suyos bajo su propia justicia. Así que no hay modo de ponerle reglas al gran pastor soberano. Esa es la esperanza. ¿Qué tal que no tuviésemos un pastor que nos guiara en su propia justicia? Pues viviéramos conforme a la nuestra y quisiéramos adorar conforme a la nuestra. Y todo esto lo hace, ustedes dirán: porque yo soy princesa, porque yo soy príncipe, porque yo soy el hijo amado de Dios. ¿Saben por qué lo hace Él? Por amor a su propio nombre. ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? Versículo 3. Él guía por amor de su nombre. ¿Saben por qué? Porque el nombre de Dios es el que es glorificado en el oficio del gran pastor. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el salmo empieza en un clímax así alto, es decir, hay unas almas que están confortando el gran pastor, pero miren que esas almas cada día en su peregrinar, o esas ovejas en su peregrinar, ¿saben lo que van a mostrar? Van a mostrar en sus necesidades que van a pasar por peligros.
por adversidades. Por eso aquí dice en el versículo 4, ¿qué está mostrando? Que si usted viene a Cristo por su gracia, si Dios le da la fe y usted cree en Cristo, no diga, eso es un buen negocio. Si yo soy cristiano me irá bien. Si yo soy cristiano, entonces no me vendrá esto, más bien voy a confesar y a declarar que todo será próspero. Pero ¿saben? Estando en el redil de Cristo, hay peligros también. Versículo 4. ¿Cuál es el peligro ahí de las ovejas? Para que el gran pastor ejerza su oficio, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjense que aquí la palabra muerte está siendo el clímax de todas las necesidades que pueden aquejar a sus ovejas. ¿Me hago entender? ¿Por qué se usa la palabra aquí muerte? Está significando que es como lo más fuerte de todas las necesidades. Un ejemplo, usted tiene una necesidad, pero quizás esa necesidad el Señor se la suplió y esa necesidad no fue de muerte, ¿verdad? Porque se sanó, porque Dios le tuvo misericordia y salió adelante en el Señor. Pero aquí la palabra muerte está representando que, es decir, ya no hay más adversidad después de él. Pero ¿saben qué pueden decir las ovejas del gran pastor? Aún pueden decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la misma muerte ha sido vencida por el gran pastor. Por eso, si me permiten, quiero citar en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Cuando uno lee este pasaje, capítulo 7, versículo 14 dice, acuérdense lo que leímos en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que cuando las ovejas están en peligro, recuerden el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 14, que dice, en el día es depender absolutamente de Él, buscando al Señor siempre. Así que este pasaje de Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera, pues Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle más allá de Él. El Señor todo lo suple. El Señor todo lo suple. Repito, el Señor todo lo suple. El Señor suple también algunos sufrimientos para su pueblo, a fin de apacentarlos en su gran amor. Es extraño lo que estoy diciendo, ¿verdad? El Señor suple, el Señor trae aguijones también a su pueblo a fin de moldearlos y a fin de mostrarles su gran amor. Claro, uno no habla en ese lenguaje, suena muy fatalista, ¿verdad? Uno dice, el Señor suple todas mis... Eso es cierto, pero una de mis necesidades es que yo sea pinchado para que realmente vuelva a ser reverente y a no pisotear la sangre del gran pastor. ¿Y saben por qué? Cuando digo ser pinchado, eso le pasó a los creyentes en Hebreos. ¿Saben qué estaban haciendo en Hebreos? Estaban pecando algunos creyentes. Y el Espíritu Santo les dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mía es la venganza. Y está hablándole a su pueblo.
yo estoy diciendo cosas que no soy capaz de resistir sin la gracia del Señor. Pero muchas veces las ovejas necesitan ser pinchadas, ¿de acuerdo? Y necesitan ser con el cayado, ¿verdad? El cayado sirve para guiar, la vara también para enderezar, ¿verdad? Entonces, yo sé que el Salmo 23 nos recuerda que tenemos al Señor y que Él suple nuestras necesidades, pero parte de nuestras necesidades es traer debilidad. ¿Qué tal que no hubiera traído la debilidad a Pablo de aquel aguijón? Pablo, como oveja de Cristo, quizás hubiera pecado más contra su Señor. Pero también el gran pastor suple todas nuestras necesidades, siempre y cuando sean para su gloria y por amor a su nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y resulta que, por eso dije lo anterior, la vara endereza, ¿verdad? La vara endereza. El callado ayuda a mostrar el camino. Y necesitamos de ambas cosas. Lo voy a decir de esta manera. Yo no sé, es el método de Dios, no me cuestionen, pero el Señor usa el bien para nosotros y también usa el mal. No, mejor, usa el bien y también la adversidad. ¿Me estoy comunicando? Cuando digo el mal, no es que Él sea autor del pecado ni traiga pecado. Me refiero que usa también la adversidad a fin de guiar a sus ovejas. Pero en todo nada le va a faltar a sus ovejas, porque siempre el gran pastor estará con ellas. Volvamos otra vez. ¿Por qué estamos diciendo esto? Miren, en medio de la adversidad, aunque ande en valle de sombra, ¿cuál es el contraste ahí? Hay sufrimiento en el peregrinar de las ovejas, en ese oficio del gran pastor de sustentarlas, de conducirlas. Hay sufrimiento, ya mostré, pero también hay gracia. Hay gracia para consolarlas. ¿Y saben cómo lo dice el salmista? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Se dan cuenta? Que las ovejas en este mundo, Cristo dijo, en este mundo hallaréis tropiezos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, por favor, y recalco esto, estamos en una iglesia, por la bondad de Dios, estamos escuchando el Evangelio del Señor. Hay un pastor de pastores, es Cristo Jesús, pero eso no garantiza que mañana tengas una necesidad casi que de muerte. Pero recuerda siempre, hay un pastor que sustenta y que dice, aderezas. La expresión en español es, porque es un español, dice, te prepararé mesa, te prepararé mi gracia, ¿sí me hago entender? Te prepararé mi ayuda, te supliré mi ayuda. ¿En el contexto de qué? ¿De un oasis? No, en el contexto de el sufrimiento incluso. Y no estoy predicando una teología del sufrimiento. Estoy diciendo que aquí se le dice a las ovejas que aunque anden en valle de sombra de muerte, con todo, sigan confiando, no teman, porque el Señor está ahí, preparará su gracia para suplirme. ¿Se acuerdan? Y voy a citar el mismo ejemplo de Pablo. Pablo le pidió al Señor que lo ayudara, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Le preparó mesa en presencia de su propia necesidad. Y hay muchos ejemplos que nosotros pudiéramos pensar bíblicamente.
¿Y todo esto para qué? Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ustedes, poéticamente es el verso, pero lo que está significando es que en medio de esa situación tendrás, ¿sabes a quién? No al aceite. Tendrás al mismo Espíritu Santo consolándote y rebosando por medio de la gracia de Dios, recibiendo gracia sobre gracia. Aquí dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta era una figura del Antiguo Testamento, pero ¿quién es el que hoy día nos reviste, nos unge, nos da, nos suple la obra de Cristo? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién estará ahí? El Espíritu Santo rebosando por medio de la gracia de Dios, en medio de cualquier necesidad de las ovejas. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué tenemos en el Salmo 23? Tenemos el pastor eterno del pueblo de Dios. ¿Qué más tenemos en el Salmo 23? Tenemos ahí en el Salmo 23 las garantías que este pastor tiene un redil y que cuidará de ese redil. ¿Por qué razón? Porque ya dio su vida por ese redil. Y la iglesia, escúcheme bien, la iglesia no necesita nada más, sino la obra del Espíritu Santo según la palabra. Cristo ejerce su autoridad en la iglesia por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Así que la iglesia no necesita inventar nada nuevo. A la iglesia no le va a faltar nada más, sino que la obra del Espíritu será manifiesta por medio de su palabra. Nada me o nada le faltará. Y lo último, para terminar, ¿cuál es la gloria de este pastorado? De este sustento. Versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el caso de David, y uno de los salmos dice que estar en su casa era el todo, ¿verdad? Es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellas. De tal manera que lo que estamos viendo aquí es que la gloria es que habrá victoria, obviamente, habrá misericordia, el bien siempre permanecerá. Y yo lo voy a agregar, voy a buscar un versículo paralelo. ¿Sabe qué dijo Cristo cuando se fue en su ascensión? Y él dice: y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gloria, que hay un triunfo, que hay una gloria eterna entre el pastor y sus ovejas. Terminemos con esto. Hemos hablado de una fe salvadora. Si usted ha recibido la fe dada por Dios, entonces usted puede creer por medio de esa fe en el gran pastor de las ovejas. Y créanme, segundo, y si usted cree en el gran pastor de las ovejas, si usted en esta mañana está seguro que es oveja de su prado, créame que como creyente jamás será arrebatado al mundo o al infierno. Usted hará parte de esas ovejas que han recibido vida eterna. Y también, como tercero, si nosotros creemos
que tenemos un gran pastor. Ese gran pastor nos sustentará aún en medio de cualquier adversidad. ¿Por qué razón? Porque Él conoce a sus ovejas y las llevará hasta su seno eterno, a donde Él está. Esto es lo que tenemos en el Salmo 23. Y una manera de estar en delicados pastos es vivir siempre en, por y para nuestro pastor. Oremos. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor. Señor, tenemos quien nos apaciente, Dios, tú mismo, y nos ayudarás. La iglesia, Dios, las empresas, algunas han permanecido por mucho tiempo, pero otras se han terminado, Señor. Los seguros que podemos tener, Señor, se terminan también. Nuestra propia vida también. Los que de alguna manera nos ayudan en nuestras necesidades también tienen su fin. Pero cuando eres nuestra confianza, Señor, aun cuando quedemos solos, huérfanos, tú eres el pastor que alientas y consuelas. Eres nuestro gran pastor. No estamos solos. Somos ovejas de tu prado. Y por eso queremos estar seguros, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén.